El Egipto copto es quizá uno de los periodos menos conocidos de la historia del Antiguo Egipto. Hoy en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber, así que quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy te voy a hablar sobre el Egipto copto dentro de esta serie de vídeos de Historia Universal, que por si no lo sabías, si eres nuevo por aquí, he creado toda una serie de vídeos explicando toda la historia desde el inicio, desde la prehistoria. Y por supuesto ya he tratado toda la historia egipcia, por lo que este es el último vídeo sobre la historia del Antiguo Egipto. Te dejo por aquí arriba la lista de reproducción por si le quieres echar un vistazo. Como siempre te dejo abajo en descripción toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este vídeo. Y dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, es muy importante definir qué es el Egipto copto. Egipto copto, lo que conocemos como la cultura copta, cuando hablamos de la historia antigua e inicios de la historia medieval, nos referimos a una cultura, un fenómeno religioso principalmente, pero también un fenómeno cultural que sucede en Egipto entre el periodo romano y época bizantina principalmente. Por lo tanto, cuando hablamos del Egipto copto, estamos hablando de entre el siglo IV después de Cristo hasta el siglo VII-VIII después de Cristo. Aunque realmente esto es matizable porque si hablamos de escritura o si hablamos de religión, estas fechas varían. Pero bueno, para que nos sirva esto como una guía, vamos a centrarnos en estos siglos. Por otro lado, cuando hablamos de lo copto como tal, nos referimos por un lado al fenómeno religioso cristiano que surge en Egipto en este momento, y por otro lado, cuando hablamos de lo copto, también nos referimos a una escritura, la escritura copta. Así que en este vídeo voy a hablar por un lado del fenómeno religioso, por otro lado de la escritura y por último del surgimiento del monacato, que es muy importante para entender el Egipto copto. Los coptos, simplificándolo mucho, son los cristianos de Egipto. El cristianismo va a ser un fenómeno muy importante dentro de todo el Imperio Romano, pero especialmente en Egipto, ya que San Marcos llega a Alejandría en el siglo I para evangelizar Egipto. A partir del 313 se va a permitir el cristianismo en el Imperio Romano y en el 379 el emperador Teodosio va a proceder al cierre de los templos paganos, algo que va a afectar, por supuesto, al culto religioso egipcio tradicional, que era un culto pagano como tal. Cuando hablamos del éxito que tuvo la introducción del cristianismo en Egipto, tenemos que tener en cuenta que no hay un solo factor que promueva la fácil introducción del cristianismo en este país, sino que hay diferentes elementos a tener en cuenta. Que por cierto, sobre esto hablo en un apartado, en un capítulo en mi libro sobre el dios Osiris, porque es muy importante para entender cómo termina el culto a Osiris dentro de la historia egipcia. Por un lado, hay una mitología egipcia que facilita la introducción de este culto, y es la tríada compuesta por Osiris, Isis y Horus. Esto no quiere decir que esta tríada fuese un antecedente ni nada parecido, sino que el culto siriano en Egipto facilita la introducción del cristianismo en este sentido, entre otras cosas porque replica un modelo familiar. Esta tríada apoya la fuerte relación madre-hijo, en el caso de la religión egipcia con Isis y Horus, por lo que va a facilitar posteriormente la introducción de la Virgen María y Jesús. Quiero dejar claro que la religión egipcia y la religión cristiana son fenómenos culturales y religiosos completamente diferentes, aunque puedan tener imágenes que conectan en cierta medida y que posteriormente pues ayudan a esta introducción. Y el hecho de que haya imágenes que se puedan compartir o que se puedan parecer, esto no quiere decir que el cristianismo beba de la religión egipcia, porque como digo, cuando uno estudia la religión egipcia en su profundidad y la religión cristiana, se observa que son completamente distintas. Por otro lado, en el Egipto antiguo ya existía la tradición de las reliquias, que en el Egipto copto va a ser muy importante por la peregrinación hacia los lugares donde había reliquias de los padres del desierto. Y una vez que ya hemos hablado sobre la introducción del cristianismo en Egipto, es importante hablar de la escritura copta. ¿Por qué surge esta escritura copta? Pues surge por varios motivos. En primer lugar, porque el demótico era muy difícil de leer, y no solo era difícil de leer, sino que estaba monopolizado pues por una serie de escribas y de sacerdotes, y por lo tanto es un conocimiento al que es mucho más difícil de acceder. Y al mismo tiempo, en el siglo III a.C.,
los Ptolomeos introducen el griego como nueva lengua administrativa en Egipto, por lo que va a ser mucho más fácil de acceder a la escritura griega, entre otros motivos porque el griego es mucho más sencillo. Esto lleva a que en el siglo I después de Cristo empecemos a encontrar lengua egipcia escrita con caracteres griegos. Lo que observamos en este caso son transcripciones del egipcio al griego, y esto es en lo que se va a basar posteriormente el copto. Por lo tanto, lo que encontramos aquí es que, aunque esté escrito con caracteres griegos, lo que se está poniendo por escrito es una gramática, una lengua egipcia. Cuando hablamos del jeroglífico, del hierático, del demótico, son formas de escritura que tenían los antiguos egipcios, y lo que subyace detrás de esta escritura, que tiene su gramática, tiene su fonética, y aunque no os lo creáis, cuando vemos estos símbolos, estos animales, tienen un componente fonético, que muchas personas al ver el jeroglífico se creen, bueno, pues que esto se lee de otra forma, pero no, todo lo que vemos aquí tiene un valor fonético y como tal se puede leer. Y ya no solo es que se pueda pronunciar, que se pueda leer, sino que además tiene su propia estructura verbal, su propia estructura gramatical y por lo tanto su complejidad como lengua. Por tanto, al hablar de jeroglífico, de demótico, de hierático, lo que estamos hablando es de lengua egipcia. Y cuando hablamos del copto, también estamos hablando de lengua egipcia, porque es una evolución de la lengua egipcia ya muy tardía. Esta escritura copta se va a estandarizar en el siglo IV después de Cristo. Y entre el siglo III y el IV después de Cristo encontramos lo que conocemos como el copto antiguo. Y este copto antiguo no solo lo vamos a encontrar asociado a textos cristianos, sino también a otro tipo de textos. Y en este momento ya podemos ver cómo no son únicamente letras griegas, sino que también se incluyen otras letras, porque en el griego no había caracteres que pudiesen expresar ciertos sonidos que había en la lengua egipcia. Por lo tanto, tienen que añadir algunas letras a este alfabeto, y ahí se conforma lo que conocemos como el alfabeto copto. Dentro del copto vamos a observar diferentes dialectos, pero el más importante es el copto sahídico, que es el copto clásico. Al mismo tiempo que aparece el copto antiguo, los cristianos van a utilizar el copto para usos religiosos cristianos, aunque no será hasta el siglo IV cuando se desarrollará totalmente para este uso. Por ese motivo, en el siglo IV encontramos 150 textos literarios escritos en copto con temática cristiana. Aunque sí que es cierto que se estandariza su uso a partir del siglo IV, no será hasta el siglo VI cuando lo encontraremos en todo tipo de soportes, como por ejemplo en cartas. El copto se va a utilizar como escritura de uso cotidiano y religioso hasta finales del primer milenio, y es a principios del segundo milenio cuando su uso va a quedar relegado para uso eclesiástico y litúrgico, por lo que a partir de entonces es el árabe el que se va a utilizar en la esfera administrativa y privada. Y para ellos va a ser muy importante saber leer copto, porque es la lengua, la escritura que utilizan los padres del desierto, por lo que este conocimiento no se va a perder por este interés que van a tener posteriormente en leer estos textos religiosos. De hecho, va a ser tan importante que Champollion, amante de las lenguas antiguas, estudió también el copto y gracias a ello logró descifrar la piedra de Rosetta. Gracias al copto, entre otras cosas, sabemos cómo se pronunciaba el egipcio, aunque la pronunciación del egipcio antiguo varía del reino antiguo hasta época romana. Una vez que ya hemos hablado sobre la introducción del cristianismo en Egipto y también sobre la escritura copta, es muy importante hablar sobre el monacato en Egipto, que de hecho va a ser muy importante no solo en Egipto, sino en todo el Mediterráneo, porque es en Egipto donde surge el monacato, y a partir de ahí se va a expandir este modelo por todo el Mediterráneo y por Europa. Y esto surge gracias a los padres del desierto, que se inspiran en los 40 días que pasó Jesucristo en el desierto, por lo que ellos sienten la llamada de Dios a vivir de esta forma. Parece ser que a finales del siglo III dos jóvenes, Pablo, el primer eremita, y Antonio, el primer monje, dejaron su vida para irse a vivir en soledad al desierto. Antes de irse al desierto a vivir, Antonio vivió en una tumba egipcia. Esto no es algo raro, ya que muchos eremitas vivieron en tumbas, lo cual está atestiguado arqueológicamente, sobre todo en las tumbas de Tebas, donde podemos observar en las propias tumbas todavía hoy en día muchos graffiti escritos en copto. San Antonio llegó a ser muy famoso y el propio emperador
emperador Constantino llegó a pedirle a través de una carta que rezase por él. San Antonio también fue visitado por discípulos, peregrinos y por diferentes gentes, lo cual acabó resultando en la creación de un monasterio. Posteriormente, uno de los monasterios más importantes fue el de Wadi Natrum, pero alrededor de esta zona, en el desierto, también se ubicaron numerosos ascetas que se retiraban a vivir en esta zona. En Wadi Natrum sigue existiendo uno de estos monasterios, que es el monasterio de San Macario, que se construyó durante el gobierno del emperador Zenón en el siglo V. Este monasterio estaba muy bien conectado con la zona del actual Cairo, ya que se encontraba en el camino que conectaba con estos dos lugares. De hecho, va a ser tan importante que en el año 570 la iglesia copta corta su relación con la iglesia de Constantinopla cuando el patriarca Teodosio I se establece en el monasterio de San Macario en Wadi Natrum, seguido de sacerdotes y monjes. En ese momento, estos monjes de Wadi Natrum empiezan a escribir la historia de los patriarcas de Alejandría, lo cual constituye una obra de referencia para la historia copta. Por tanto, a partir de este momento, el líder de los coptos fue y es el patriarca de Alejandría. Por otro lado, también tenemos monasterios y eremitas en los oasis de Karga y de Dakla, y en la zona del Mar Rojo, donde estaba el monasterio de San Antonio y el monasterio de San Pablo. Por otro lado, también es muy importante tener en cuenta que todos estos monjes no se aíslan completamente de la sociedad egipcia, sino que aunque vivan en comunidad también tienen contacto con el resto de la población, entre otras cosas porque necesitaban del exterior para satisfacer ciertas necesidades que existían en el monasterio, entre otras cosas porque en ocasiones necesitaban provisiones. Por tanto, no debemos imaginarnos a los monjes coptos como monjes que viven aislados de la vida egipcia. Además, también hay que tener en cuenta que estos coptos en muchas ocasiones reutilizaron templos antiguos y por ese motivo cuando uno visita, por ejemplo, el templo de Deir el Medina, sobre el cual ya os hablé en otro vídeo que os dejo por aquí arriba, también fue muy importante dentro del monacato egipcio San Pacomio. San Pacomio establece una serie de normas para vivir en comunidad que van a regular esta vida en los monasterios, por lo que San Pacomio establece un antes y un después. Y de hecho, gracias a la obra de este santo, el copto sahídico, que es el que se habla en la Tebaida, que es en el que él escribe, se convierte en el copto clásico. Tras la conquista árabe en el 641, aunque sí que es cierto que sigue habiendo cristianismo en Egipto, se va a propiciar la escritura en árabe y también la lengua árabe se va a promocionar, aunque sí que es cierto que, como ya he dicho, sigue habiendo cristianismo y escritura copta en Egipto, pero poco a poco se va a ir sustituyendo por el árabe. Espero que te haya gustado, me ayudarías muchísimo si le das like, si te suscribes, si dejas abajo un comentario, aunque solo sea un emoji, para ayudarme a seguir creciendo en YouTube, y nos vemos en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!